con nosotros. Seguimos conversando con Elpidio Báez, diputado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, y hablamos sobre reforma policial. Se quedó en el aire una pregunta antes de la pausa. Exactamente, precisamente reforma policial, esos puntos que contiene esta reforma. Porque tenemos meses, años hablando De reforma se ha hablado mucho. Pero nadie sabe realmente, o muy pocas personas saben qué es lo que se busca con esta reforma policial y cuáles son los puntos principales que establecen. Un proceso de reforma institucional conlleva mucho tiempo. Tú lo puedes medir a 5 años, lo puedes medir a 10 años, lo puedes medir un poco más, a 15 años o a 20 años. ¿En qué consiste un proceso de reforma? Son cambios que se le van introduciendo a una institución para mejorar. Por ejemplo, la policía comete excesos y daña al ciudadano. Entonces tú le pones atención a ese tema, focaliza y entonces dice, vamos a formar a los policías. Si se le está dando 3 meses de formación en la escuela de entrenamiento, vamos a darle 1 año, por ejemplo. Ese es un punto. Si los policías están utilizando mucho las armas de fuego con municiones vivas, entonces hay países en donde se utilizan otros tipos de armas, como son las armas de uso no letales, de las que yo he hablado tanto, y en la ley que nosotros promovimos y aprobamos en el Congreso, hice que contar en esa ley. ¿Por qué? Porque cuando hay incidentes como el que ocurrió con David en este lugar, en la plaza Ágora Mall, tú le das una descarga eléctrica, el joven cae, tú lo esposas y le salva la vida. Pero en otras circunstancias, aquí los policías se fajan a la trompada. Se ha perdido el respeto. Y después le dan 2 o 3 balazos. Sí. Pero tú puedes reducir a la obediencia a ese ciudadano o a esa ciudadana y preservarle la vida. Y entonces que el Ministerio Público se encargue del resto. Entonces, ese tema, cada vez que yo lo trato en la policía, lo que me dicen es que la inversión es elevada. Ah. Sí, que hay que gastar mucho dinero porque esos equipos son costosos. Pero una reforma cuesta. Pero la vida de la persona vale más. La vida de un joven, de una señora, de una dama. Bueno, ahí en un destacamento también, en el interior, ayer le dieron una paliza a una mujer embarazada. La señora sí, la embarazada. Frente a su niña de 2 o 3 años. Lo que pasa, diputado, es que el jovencito es otro caso. Sí. Y como que esta semana hemos estado viendo, a pesar de lo caliente que está la policía. Que han salido. Exactamente, a pesar de lo caliente que está la policía. Algunos tal vez no son recientes. Que se han visibilizado. Exacto. Pero y vemos que hay una cultura de abuso. Pero en este país mataron a un general. Una patrulla de policía fue a un pueblo y lo ejecutó. Oh, sí. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Y la madre anda clamando justicia. Y no se ha esclarecido en lo absoluto este caso, a qué se debió que ocurrió este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de reforma, son cambios positivos para mejorar el comportamiento de una entidad, puede ser pública o puede ser privada. Otro elemento tiene que ver con las condiciones de vida del individuo, sí, ¿verdad? Y con la cantidad de elementos que debe tener una sociedad en función de cada 1000 habitantes. ¿Cuántos generales tiene que tener o establece esa reforma? Nosotros acordamos reducirlos a 20. ¿Y cuántos teníamos? Bueno, llegó un momento en que tenía casi 70. Entonces, todo el general que no tiene funciones, que no tiene responsabilidad, se dedica a conspirar y se agrupan y se nuclean para hacerle la vida imposible al Ejecutivo.
porque ese es un problema que pasa en la policía. Pero a pesar de tanto esfuerzo, porque yo he notado que primero, todo el mundo está convencido de que la policía necesita reformarse. Claro. Todos los sectores, empresarios, políticos, sociedad, todo el mundo está convencido de eso. Llevamos más de 6 años en este intento. En estos 6 años. No, mucho más. Mucho más. ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué se ha logrado? Desde el 20, yo lo recuerdo a ustedes del 2016 por lo menos, 14. Cuando Hipólito era presidente. 2000-2004. Se impulsó un proyecto de reforma. proyecto de reforma. Es decir, hace rato que la policía viene dando dolor de cabeza. Pero sí, pero y hace rato que estamos tratando de mejorar. Pero algo, aparte de cambiarle el nombre al jefe, al director, ¿qué más se le ha No, pedido? ese ha sido injusto. Porque aquí se ha querido decir que la reforma Fue eso, del 15 solo fue para cambiarle el nombre. No, eso no es verdad. Fíjate que lo único que ha hecho este gobierno es crear una comisión para que redacten los reglamentos de esa ley, porque fue una buena ley. Por ejemplo, gracias a esa ley, los policías no tienen ya seguro privado, seguro médico privado. En resumen, Y gracias a mí, ¿por qué? Porque yo hablé con el presidente Danilo Medina y le dije que no era justo que un policía tenga un seguro privado que no le cubre en ninguna clínica en ningún lugar y que solo servía para hacerle un descuento en la misma institución, pero no le daban el servicio. A partir de esa discusión, entonces Danilo Medina, en su momento presidente de la República, dispuso que todos los agentes policiales y sus familias fueran incorporados automáticamente en el seguro de salud. Y a partir de ese momento, ellos tenían la posibilidad de pedir servicios de salud en 6,000 centros, hospitales, clínicas, laboratorios de bioanálisis, pero antes no. Antes un policía sufría un accidente en Pedernales y había que traerlo a Radio Patrulla. Sí. Cuando llegaba se moría en Radio Patrulla. Sí. Pero, o sea, para que seamos justos, usted lo que está diciendo no es que la actual reforma que se lleva a cabo de la Policía Nacional y la Comisión amplia que creó es una el Poder continuación. Ejecutivo, está sobre la base de lo que ustedes hicieron. Claro. Lo Porque no se está hablando de una nueva ley, Sobre esa ley de sino ustedes. escribir los reglamentos para el cumplimiento. para el cumplimiento de esa ley. Pero el tema del seguro, yo problema recuerdo. Es que no se ha informado mucho sobre esa ley. Y la gente entiende que eso no se logró nada. No se logró. No. Cambiarle Sí. el nombre. Lo primero es, Toda información. lo pero primero es que se mejoró la calidad de vida de los policías. Segundo, durante discutíamos la ley, se le aumentó el sueldo a los policías. Y el presidente Abinader en campaña prometió que tan pronto ganara, le iba a aumentar a $500. El sueldo equivalente a $500. ¿Cuántos son $500? 26,000 pesos. 26,000. ¿Y la canasta familiar a cuánto asciende? Está en A 30. más de 40,000 pesos. Entonces tú me le estás diciendo que tú tienes un hombre armado, Con uniforme. con uniforme, en representación del Estado, con entrenamiento, y él no puede cubrir la alimentación de su familia con el salario que le paga la Y institución. además te estoy pidiendo que me cuide a mí. Comencemos por ahí. Porque es un tema. Comencemos por ahí. Entonces, el policía, hay mucha gente que va a buscar el arma y a buscar el uniforme, no el salario. Y lo otro yo se la busco. Y no el salario, Sí. no, porque ahí están los puntos de droga que pagan un semanal, Sí. ahí están las bancas de apuestas que pagan un semanal, ahí están los ladrones en los barrios que roban y tienen que darle la mitad a los policías del Pero hay destacamento. mucha gente buena en la policía, ¿eh? Para que no se nos vaya a malinterpretar. Muchos policías Todo buenos. eso es verdad, pero ¿qué es lo que hace noticia? No, claro, Sí, el claro. morbo, eso es lo que llaman. Las Bueno, malas, son- las el malas que desafía, conductas, el que desafía. las malas conductas. Si hay un grupo que se dedica a pararse en una esquina y a apresar a todos los motoristas
y a llevársele el motor y a llevarlo al canódromo. Y entonces en el canódromo te dicen, para darte el motor, tú tienes que dar tanto. Y entonces hay una organización y ya el ciudadano explotó. Esa protesta frente a Ágora Mall es que el ciudadano explotó, ya no aguanta más exceso ni abuso, porque está pagando con su vida y con la calidad de vida de la sociedad todos estos excesos que se están cometiendo. Diputado, finalmente un mensaje a la población con respecto a todo este panorama de inseguridad y de la policía. Mucha gente siente que primero se van a recoger, van a estar más temprano en su casa. Otros entienden que donde hay un policía hay riesgos. ¿Qué mensaje le lleva a la población ante todo esto? La Constitución dice que el Estado tiene que garantizar la seguridad de la persona, tiene que garantizar la seguridad del individuo, tiene que proteger a la familia. El ciudadano lo que tiene es que demandar al gobierno que cumpla con ese mandato de la Constitución, porque cuando un presidente se juramenta en el cargo, ¿qué es lo que hace? Se compromete a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y la Constitución dice que el Estado es el garante de la integridad y de la seguridad del ciudadano. Entonces, la población lo que tiene es que exigirle al gobierno que cumpla con el mandato constitucional de devolverle la seguridad ciudadana. Así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Conversamos con el diputado Elpidio Báez. Ustedes quédense con nosotros que todavía queda más contenido. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti.